Muy buenas noches. Buenas noches, padre. Noches, Vais a papel mí. muy bien, muy Por, contentos. por hoy me pone Ingo. Hola. Buenas noches, país. Estoy 30 la ñatiu. Moico. Hetalambr ay tu shalambr ay. Estamos ahí, estaña tijú, estala sobre. Sobre todo eso. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a a esta primavera filosófica. Hoy es el último día de la parte filosófica. Mañana seguimos con la parte educativa. Y hoy tenemos el gusto de tener a un egresado Bajú de nuestra institución que se está estrenando como profesor, ¿verdad? Y entonces nos alegra muchísimo poder tenerle, ¿verdad? Así, de esta manera. Bien, entonces yo les presento hoy a Amelio Benítez. ¿Quién es Amelio Benítez? En primer lugar, es un aregüeño. Importante destacar, ¿verdad? Porque ahora está de moda Areguá, los sabores de Areguá por todas partes. En el ICER también tenemos ya los sabores de Areguá. Bien, entonces, Amelio ha realizado sus estudios en el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos San Francisco Javier, obteniendo la licenciatura en Filosofía 2022. Ha estudiado latín desde el 2010 hasta el 15 con el profesor Eustaquio Funes, convirtiéndose en auxiliar de cátedra de Eustaquio Funes, que no es poca cosa. Y da clases en el ICET y también en la Facultad de Teología. Desde el 2018 hasta el 21 ha impartido clases de latín, introducción a la filosofía en el seminario escalabriniano Nuestra Señora de los Milagros de Campupé, Ciudad del Este. En el mismo año imparte clases de latín en el seminario Redentoris Mater de Asunción hasta la fecha. En el 2020 imparte clases de latín en el convento San Leopoldo Mundi de los hermanos capuchinos, también en la casa de formación de los padres redentoristas. En el 2020 también da una conferencia en la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay, cuyo tema fue Introducción al Pensamiento de Pierre Teilhard de Chardin. Desde el 2020 hasta la fecha desarrolla clases de refuerzo en el Seminario Calabriniano de Asunción. Desde el 2022 hasta la fecha imparte clases de latín, gramática en el Seminario Vicentino de Asunción. También desde el 2022 hasta la fecha imparte cursos de latín en los online, ¿verdad? En los diversos países de América Latina. Bien, entonces tenemos aquí el historial de Amelio y ya le vamos a escuchar, él presentó su tesina aquí en el ICEP sobre Pierre Teilhard de Chardin, justamente la problemática que hoy nos va a abordar, que es súper interesante desde el punto de vista eclesial y de todos los puntos también, para tener un poco claro qué es lo que es esa cuestión de que Dios creó las cosas y el hombre ha evolucionado. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, sin más preámbulos, nos afinamos nuestros oídos para escuchar a Mel. Bienvenido. Bien, muchísimas gracias, padre Gabriel, por la presentación. Agradezco a todos los participantes por unirse en este momento. Bien, el desafío de hoy es hablar sobre, el tema de la creación y la evolución antropológica en el pensamiento de Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin. Cuando uno estudia filosofía, siempre nos hacemos varias preguntas. Entre ellas, ¿verdad? La cuestión de Dios,
la cuestión del mundo y la cuestión del hombre. Bien, cuando yo estuve estudiando, estaba en la carrera de medicina del año 2009, me vino una crisis existencial. Encontré un cráneo, ¿verdad? Y dije que el hombre no podría ser reducido solamente a esa materia, que el fin del hombre no terminaba ahí. Y le cuento esto para un poco entender la historia de la tesina y el descubrimiento de Taylor, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, digo, ¿verdad? Bueno, el hombre no puede terminar solamente o reducirse solamente en materia. Y recalco esto porque cuando uno termina el bachillerato, y en mi caso que terminé el bachillerato en ciencias contables, poco o nada hablamos de antropología, ¿verdad? Y uno se abre a la trascendencia, se abre a esa pregunta existencial. Bien, después ingresé al seminario, en donde le conocí al profesor Eustaquio Funes, un gran profesor que me enseñó el tema del latín. Pero mi pregunta giraba siempre en torno, ¿verdad?, a lo que decía el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? De hecho, que siempre hablábamos, ¿verdad?, de la cuestión de la evolución, hablábamos también de la cuestión de la creación. Pero bueno, se fue generando eso, se fue gestando, fue evolucionando ese pensamiento hasta que ya en el tercero de filosofía, en una clase, un profesor menciona a Teilhard de Chardin. Algo nuevo para mí, ¿verdad? Porque nunca había escuchado de él, más de Aristóteles, Platón, todo eso. Entonces empieza esa curiosidad, que siempre, ¿verdad?, los filósofos nos gusta, el ser curioso. Entonces, en ese contexto empiezo, ¿verdad?, a leer las obras de Teilhard. Y veo en él un desafío, poco estudiado, poco comprendido, y entonces me enmarco a entrar en el pensamiento de Teilhard. De aquella pregunta originaria del 2009, voy entrando, ¿verdad?, a esta pregunta donde podría reconciliar la cuestión de la evolución y la creación. Bueno, entonces empiezo ahí esta búsqueda. Empiezo esta búsqueda y me encuentro con Teilhard en su visión, en su método y en una apasionada lectura, porque era extensa la lectura y las obras de Teilhard son muy complicadas, pero sigue siendo un desafío y cada día voy aprendiendo más también de su pensamiento. Bien, eso sería a modo de introducción para entender un poco por qué elegí a Teilhard, porque cuando hacemos la tesina siempre buscamos, ¿verdad?, configurar nuestro pensamiento con alguna línea filosófica y a la par, ¿verdad?, generar una situación conflictiva, tal vez sea propia, colectiva, individual, etc. Ahora voy a compartir con usted la pantalla y me podrían avisar, por favor, cuando puedan ver. A ver. ¿Sí me avisan, por favor? Perfecto. Perfecto. Exactamente. Ahora sí, ya pantalla Bueno, completa tenemos. bueno, excelente. Entonces, el tema es creacionismo y evolucionismo antropológico en el pensamiento de Pierre Teilhard de Chardin. Fíjense que partamos de del título de esta ponencia para ver que yo quiero dedicarme más a la cuestión antropológica, porque Teilhard aborda muchísimas cosas. Yo me delimité en la cuestión antropológica. Podemos estudiarlo en diversas áreas. Pero aquí vamos a ver un poco entonces este desafío, este antagonismo, si existe o no esto en el pensamiento de Teilhard y cómo él lo llega a conciliar. Entonces, dice, ¿quién es Pierre Teilhard de Chardin? ¿Quién es? Un sacerdote de la Compañía de Jesús, es jesuita, nació en Francia en 1881 y murió en Estados Unidos en 1955. Es llamativo la muerte de Teilhard porque él muere un domingo de Pascua. Su deseo era morir un domingo de Pascua. Sus principales obras, hay muchos de carácter científico, filosófico, teológico, y yo me dediqué más a la cuestión filosófica y teológica de lo que él menciona, ¿verdad? Hay cuestiones de paleontología incluso. Y vemos aquí, ¿verdad?, el fenómeno humano, la aparición del hombre, la visión del pasado, el porvenir del hombre, la energía humana, el corazón de la materia, el medio divino. De hecho que hay más obras, ¿verdad? Pero fíjense que lo peculiar dentro de todas estas obras podemos notar que siempre aparece lo humano ahí. Siempre está ahí.
está latente. Y empieza él, dice, el contexto de Taylor es un desafío entre la ciencia y la fe. Hay un desafío, hay una preocupación intelectual en ese contexto. Su búsqueda es reconciliar estas dos vías entendidas como antagónicas. Taylor intenta solucionar esto. Taylor plantea, dice, como método una fenomenología. Y cuando nosotros tenemos un filósofo, siempre verá, partimos de su método. ¿Cuál es el camino que toma? Y pasando por Husserl, dice, incluso como lo entendían los presocráticos, es hacer ver la realidad. Es ver la realidad en todo su conjunto. En su obra, el fenómeno humano parte desde una visión de la previda, desde los organismos inertes, el átomo, las bacterias, y este escenario lo llama él la cosmogénesis. Taylor llama este primer estadio, entonces, la cosmogénesis, es donde justamente se va desarrollando lo que sería el cosmos en sí. Considera que la vida tiene un inicio a partir de las células. Es importante entender que Taylor en este contexto estaba con muchos, no tiene todavía los avances científicos que actualmente nosotros tenemos. Son muy rudimentarios todavía en ese sentido. Un estadio donde se empiezan a complejizar la energía. Este escenario lo llama la biogénesis. Hay una ascensión en Taylor. Primero la cosmogénesis, luego la biogénesis. Y Taylor, con respecto a la cosmogénesis, es importante mencionar que él también toma esa postura asumida por Lemaitre al decir que tal vez haya en el comienzo ha habido una explosión que generó justamente lo que nosotros llamamos el Big Bang. Él dice, no estoy ajeno a esa visión. Y continuamos, pasamos aquí, verás, vemos las primeras bacterias fosilizadas. Esto fue descubierto después. Taylor ve que la evolución tiene un sentido. Y aquí es donde empieza a haber una diferencia con respecto a otros evolucionistas. Muchos evolucionistas dicen que la evolución solamente, ¿verdad?, es el azar, es una evolución sin sentido. Pero Taylor introduce un término muy importante que es la ortogénesis. Orto es correcto, gen significa una correcta o un correcto origen. La evolución, dice, no pasa simplemente por un caos sin sentido. Por eso muchas veces cuando hablamos de evolución, la gente primero dice es un sinsentido. No. Taylor introduce esto diciendo hay un sentido en la evolución. Introduce este elemento de la ortogénesis como la llave para entender su pensamiento. Una de las primeras claves que podemos ver entonces es que hay una línea, y en lenguaje filosófico solemos decir un lenguaje teleológico, o sea, decir teleo significa que habla justamente hacia un fin determinado. Dentro de la biogénesis se desarrolla la antropogénesis. Y ahí ya tenemos tres características, la cosmogénesis, la biogénesis y pasamos a la antropogénesis. En su obra, La aparición del hombre, Taylor considera que el Pleioceno y el Pleistoceno inferior se produjo un hecho particular, surge el hombre, surge el antropo. No dice tampoco una fecha exacta, pues considera este escenario justamente aproximado. Los primeros primates superiores habrían aparecido en África. Este grupo de antropoides constituye el Australopithecus, el cual sigue siendo un hominiano. Cuando hablamos comúnmente, y esto suelo escuchar también, al hablar de que nosotros venimos de los monos, es fácil escuchar que venimos de los monos. Creo que el lenguaje apropiado es decir que venimos de los antropoides, no de los monos. ¿Y por qué? Porque los monos, tanto el lémur, el orangután, el chimpancé, el gorila que está en África, no han evolucionado, se han quedado ahí. Por tanto, entonces, es mejor decir que venimos de una rama de los homínidos, la cual sí generó una evolución. Después dice, viene también dentro de esa rama, después de los Australopithecus, generan los neandertaloides.
Habla aquí de neandertaloides porque no es que el neandertal surgió y quedó ahí, no. Había también otras ramas dentro de esa variación y esto constituye una aproximación más fisiológica al Homo sapiens. Y al hablar de fisiología, justamente puse esta pequeña imagen ahí. Tenía la misma característica que el Homo sapiens, pero la estructura eh, biológica, la estructura anatómica, era totalmente diferente al sapiens. La cara, el cráneo, y de hecho que en sus obras él muchas veces hace una similitud y va haciendo la cuestión cómo era la caja craneana de un Australopithecus, cómo era la caja craneana de un Neandertal y cómo la caja craneana de un Homo sapiens. Dice, la dimensión craneana es un elemento importantísimo que la paleontología actualmente considera en el proceso evolutivo. Hoy en día, si uno ve, de hecho, algún documental va a considerar siempre que los paleontólogos parten siempre casi de la caja craneana. Nosotros decimos ñañacán, la cabeza. De ahí van haciendo justamente ese estudio. Y van determinando, de acuerdo a eso también, ¿verdad?, lo que podría implicar el pensamiento. Y aquí tenemos una gráfica. Dice el Homo sapiens tiene esa capacidad justamente, bueno, ahí, el sapiens dice, en el desarrollo tiene la capacidad, la principal característica del sapiens es la capacidad reflexiva. Y justamente, la verdad, sapiens implica justamente que tiene una inteligencia más desarrollada. Con eso no negamos que tanto los neandertales como el Australopithecus podían tener un indicio de capacidad reflexiva, pero era muy pobre en ese sentido. Que Taylor ha intentado describir desde la cosmogénesis. Taylor lo que va haciendo, no se olviden ese término, de la ortogénesis. En el Homo sapiens se da justamente ese despertar, esa visión también un poco reflexiva del hombre con respecto a su pasado. En el sapiens se da el cierre evolutivo a nivel morfológico, pero abre una etapa la noósfera. Y al hablar de morfológico, es importante entender esto que Taylor considera que el sapiens, lo cual entre comillas somos nosotros, ya no va a evolucionar anatómicamente hablando. No va a generar un cambio en la cuestión fisiológica, pero sí habla de una evolución en sentido de pensamiento todavía, en la capacidad intelectiva. Por tanto, Taylor no quiere crear un nuevo ser humano, sino que él piensa que al llegar el sapiens en el escenario, en ese estadio, se genera justamente esta capacidad de la palabra noósfera. Y la palabra noósfera significa justamente el campo de pensamiento. Taylor acuña este término en 1927. Después otros naturalistas van a acuñar este término, pero Taylor fue uno de los primeros en acuñar el término de noósfera, que se diría la capa pensante donde estamos nosotros actualmente. La noósfera, dice, bajo las pulsaciones de la geoquímica, de la geotécnica, de la geobiología, dice un solo y único proceso de fondo, siempre reconocible, aquel de que después de haberse materializado en las primeras células, se prolonga en la edificación de los sistemas nerviosos. Fíjense que para Taylor hay una energía primigenia que está moviendo todo esto. Hay una cierta energía. La geogénesis, decimos, emergida hacia una biogénesis que no es finalmente otra cosa que una psicogénesis. Y la psicogénesis justamente se da en este escenario donde está el sapiens. Dice, término que designa la capa pensante que recubre la Tierra. Cree que esta función del hombre, del número de los hombres y de la cualidad de su pensamiento. Esto, por ejemplo, lo cita uno de los comentaristas que yo usé a Enrique Neira en su obra de Átomo a Omega. El Homo sapiens surgió no de un día para otro. Al contrario, se fue abriendo silenciosamente en un nuevo mundo. Y una a la hora de la aparición del hombre. Es llamativo esto, ¿verdad? Porque en este punto uno ya puede estar considerando
ya hay una contrariedad con respecto al relato de la creación. Y no es todavía un contrario, porque el Sapiens surgió de una manera silenciosa. Teilhard no determina la fecha ni la hora, pero surgió paulatinamente. Y dice, ¿qué ocurre al llegar a la noósfera? ¿Qué pasa? ¿Terminó todo ahí el proceso evolutivo? No hacemos. Y Teilhard nuevamente nos dice, no, señores. Al llegar a la noósfera, no se termina el proceso evolutivo, al contrario, se tiene un centro de convergencia, un término muy teilhardiano, convergencia, llamado punto omega. Y ahí dice, en el que todo se consolida porque todo aspira a él. Y esto es interesante porque la evolución para Teilhard va a terminar justamente en el punto omega. ¿Y quién es este punto omega? Teilhard lo califica como el Cristo, el Dios hacia adelante. El punto omega de convergencia de la evolución, centro de atracción. Y ahí podemos hacer una memoria, ¿verdad? Aristóteles. ¿Se acuerdan que el Dios de Aristóteles era pensamiento de pensamiento, ¿verdad? El cual atrae hacia sí las cosas, pero él no tiene y no se inmiscuye con la cuestión que está en el escenario del mundo. En este caso, este Dios, el punto omega, sí se inmiscuye. Y dice, centro de atracción, concentración última del psiquismo reflexivo de la noósfera. Y dice, desembocamiento, fenómeno de personalización y de amorización. Puse ese término en negrita porque tengo una intencionalidad, porque Teilhard introduce algo muy, y podemos decir muy cristiano, el tema del amor. ¿Y por qué el amor? Porque justamente el punto omega atrae así todo por amor. Desde un punto de vista teológico, omega es el centro de los centros del cual el universo se consuma. Y dice, y al mismo tiempo es el Cristo en el cual se realiza la conjunción del centro cósmico, universal y del centro de trascendente. Persona absoluta, amor absoluto que es Dios. Y de hecho que nosotros dentro de la categoría cristiana, ¿verdad? Considerando los relatos bíblicos, San Juan dice, Dios es amor y quien habita en el amor vive en Dios y Dios en él. Y Teilhard le da este tinte poético, por eso muchos le califican también como un poeta, porque al introducir el amor, al hablar de evolución, parece absurdo, pero Teilhard quiere dar a entender justamente que hay categorías, y él muchas veces menciona esto. Él no pretende hacer filosofía ni teología, pero termina siendo más eso, termina siendo metafísica. Y dice aquí, el amor con todos sus matices no es ni más ni menos que el rasgo que marcado directamente sobre el corazón del elemento gracias a la convergencia psíquica del universo sobre sí mismo. Esta energía, que desde la cosmogénesis, pasando de la biogénesis, llegando a la antropogénesis, hay una energía, un cuanto, al cual él llama justamente el amor, que va justamente hacia el punto omega. Ahora, llegamos a la tesis. Creación y evolución. Vamos a definir primeramente para poder entender, porque muchas veces hablamos de creación y qué es evolución. Dice, por creación se entiende la doctrina que sostiene que todo lo existente, inclusive los vivientes, fueron hechas por creación. Es decir, Dios tuvo en su mente las ideas de todas las cosas que quiso crear y luego por infusión hizo que las cosas aparezcan de la nada siguiendo una esencia idea que funciona como matriz, ¿verdad? Así se concluye que todos los vivientes fueron creados por Dios de la misma manera como existen en la actualidad. Es decir, no ha habido cambios ni evolución morfológica. Y en este punto, por ejemplo, considerando el relato de la creación, muchas veces nos quedamos en eso. Ya la cosa fue hecha y quedó ahí. En cambio, el evolucionismo introduce esto. Se entiende la doctrina basada en ciertos descubrimientos científicos que establecen relaciones de parentesco o
parecido morfológicamente de la especie, expuesta por el naturalista Charles Darwin en su obra El origen de la especie en 1859. Según sus conclusiones, la especie no nacieron de la nada, sino de algo preestablecido. Todos los seres vivos nacen de un antepasado común que no es Dios, y las especies no son estáticas. Y fíjense ahí, interesante eso. Al hablar de evolucionismo, estamos siempre hablando siempre de que hay un devenir, hay un constante cambio. Y hablamos en sentido morfológico, a nivel psíquico, y al hablar como de creacionismo decimos, bueno, la cosa fue hecha así y así tiene que permanecer. Y esto para Taylor no es un problema. ¿Y cómo que no es un problema? Y vamos a ver qué nos dice. Dice, la evolución es la expresión de nuestra experiencia en el tiempo y el espacio de la creación. Esto lo dice en Visión del Pasado, una obra de Taylor, dice. ¿Y qué es esto? Y vamos a ver qué dice más adelante. Taylor entiende también que la acción creadora de Dios en cuanto continuado a lo largo de la historia del universo, no como haciendo la cosa, sino haciendo que ellas se hagan. Y se acuerdan que en la visión de Descartes, Dios crea las cosas y nos deja funcionando y se desvincula de las cosas. Taylor tampoco lo ve así. No es en ese sentido. No como empujando intrusamente su obra en medio de los seres preexistentes, sino haciendo nacer en el seno de las cosas los términos sucesivos de su obra. Con ello, la creación no es ni menos esencial ni menos universal, sino sobre todo menos íntima. ¿Y cómo se puede entender esto? Que la creación está lo que él llamaría dentro de lo que es el epifenómeno. Y acordémonos de lo que al comienzo hemos visto. Taylor ve los fenómenos y la creación queda en lo que sería epifenómeno. Epi significa encima de lo que sería el fenómeno. Continuamos. La acción creadora de Dios es por esencia superfenoménica. Está encima de lo que es el fenómeno. Precisamente porque es creación. Causalidad primera. ¿Se acuerdan que el movimiento en Aristóteles era pasar de la potencia al alto? Y la causa eficiente era aquello que hacía pasar justamente ese escenario. No puede colocarse en el mismo plano de los fenómenos, ni manifestarse por una ruptura de las cadenas de fenómenos. Su esencia es precisamente poner en existencia esa cadena de fenómenos. O sea que la creación es un cuadro diferente a la evolución. Pero eso no significa que se contradiga. Al contrario, la evolución esclarece mejor la creación. Dice, por ejercerse en el seno del mundo, lo propio de la creación divina es justamente el no poder ser constatada ni aquí ni allí, sino de encontrarse extendidas por todas partes en el complejo sostenido, finalizado y en cierto sentido sobreanimado de la actividad de segunda. O sea que la evolución, según Taylor, tiene que explicar justamente la creación, no viceversa. De aquí que jamás encontraremos nosotros la creación a nivel de los fenómenos observables, ni siquiera en lo que llamamos el principio del mundo, porque este principio no es un fenómeno y él quiere ver solamente los fenómenos. Por mucho que la ciencia llegue a remontarse en el pasado universo, jamás encontrará el momento en que el mundo no existía todavía. Y consideremos que Taylor está, ya hoy en día la ciencia tal vez ya tenga varias hipótesis con respecto, ¿verdad?, al surgimiento del mundo. Pero en ese tiempo, prácticamente era romper un paradigma nuevo o presentar un paradigma, cosa que tal vez haya revolucionado de una manera revolucionaria. O sea, es una revolución científica lo que él estaba planteando. Hoy en día hablar en este término, por ejemplo, ya nadie te mira mal ni nada, pero él atreverse a plantear esto también justamente generó varias malas interpretaciones de su pensamiento.
La novedad o principio del ser no cae bajo la observación científica, como no cae bajo ella la dependencia o contingencia del ser. Y esto, por ejemplo, ahí vemos que ahí aparece el término ser y esto es metafísica. Es decir, que la actitud creadora de Dios no es la de incumbencia de las ciencias positivas, sino solamente de la reflexión filosófica y de la visión de la fe. O sea, Taylor quiere dar esta tarea, a ver, tanto a filósofos como teólogos que sigan planteándose el tema de la creación. Pero las ciencias positivas tal vez no lleguen a eso. Y dice aquí, Dios nos crea y actúa sobre nosotros a través de la evolución. Esto lo dice en su obra Fenómeno Humano. Dios nos crea, no discute eso, y actúa sobre nosotros a través de la evolución. La evolución no es creadora, como la ciencia lo ha podido creerlo en un momento. Ella es más bien la expresión para nuestra experiencia en el tiempo y en el espacio de la creación. O sea que la evolución nos ayuda a entender la creación, pero no en sentido estático, sino en sentido dinámico. Y aquí podemos graficar lo que hemos visto hasta ahora. De la cosmogénesis pasamos a la biogénesis. De la biogénesis pasamos a la antropogénesis. Y de la antropogénesis llegamos al punto omega. Justamente ahí está este gráfico. De hecho, que Taylor muchas veces lo entendía, ¿verdad? De una manera como un cono, es decir. Pero bueno, la idea es que veamos esta y considerando que tanto desde la cosmogénesis, la biogénesis a la antropogénesis, se da justamente esta ortogénesis, que lleva justamente a que llegue el sapiens, pero sin quedarse ahí, abra un nuevo estadio para la evolución. Y dice aquí, el Dios de la evolución, lo crístico, lo transcrístico. Jesús, corazón del mundo, esencia, motor de la evolución. Esto se encontró en el escritorio de Taylor después de morir y esto lo tenía como una oración personal. Y eso es lo que podemos decir del pensamiento de Taylor de Chardin. Y claro, él aborda muchos temas. Hay muchas interpretaciones, de hecho que la Santa Sede en el año 1950 emite una encíclica, Humani Generis, donde justamente se invita a considerar, ¿verdad?, la visión de la creación y la evolución de una manera un poco vidriosa. Taylor muere en el 1955 y en el 50 sale esta encíclica donde se condena el evolucionismo. Pero, y acá la pregunta que nos hacemos, entonces, ¿dónde queda el alma? Y la iglesia considera dentro de su creencia, ¿verdad?, que el alma es creada por Dios. Dios crea el alma. Y Taylor no veía ese problema en su evolución. Como dije, él deja estas cuestiones tanto a los filósofos como a los teólogos. De hecho, también que Taylor, antes de morir, también la Santa Sede emitió un monitum, donde se prohibía leer sus obras a las casas de formación religiosa, dar conferencias de Taylor. Y acuérdense que cuando algo es prohibido comúnmente es cuando genera más curiosidad. Cuando más nos prohíben, mayor curiosidad nos genera. Y eso es lo que hizo Taylor. Taylor fue siempre obediente a sus superiores. Él continuaba sus escritos, todas sus obras son póstumos. Él no llegó a publicar, se le prohibía, sus superiores les prohibían. Pero al final de cabo, ¿verdad?, su pensamiento permeó incluso el Concilio Vaticano II. Y llamarle a Taylor un revolucionario, yo creo que sí. Podemos llamarlo un revolucionario. ¿Y por qué? Porque su pensamiento es muy actual en ese sentido, de plantear una nueva visión. Plantearnos un desafío con respecto ya sea al hombre, ya sea al sentido mismo de la vida.
Y en eso creo que Taylor ha sido un gran pionero. Sí, hay cosas que se puede discutir de él, como la noción. Si hay evolución, ¿dónde queda el pecado original? Son cosas que justamente ya los teólogos posteriores tuvieron que hacer, ¿verdad?, mucha reflexión. Pero de hecho que en el ámbito filosófico, Taylor también puede seguir siendo estudiado y seguir a la par también dándonos algunas respuestas con respecto a qué es el hombre, como dice el Salmo 8. ¿Qué es el hombre? Y dentro de la filosofía, principalmente dentro de lo que es antropología filosófica, ¿verdad? Bien, sería hasta ahí. Muchísimas gracias, Melio. Dejaste muchas preguntas en nuestra cabeza. ¿Sí? Y bueno, este espacio abrimos ahora para la reflexión, el diálogo, la participación. Yo tengo tres preguntas, pero quisiera tal vez comenzar con una sola y si tengo tiempo, pregunto las otras dos, ¿verdad? Eh, o sea, a partir de lo que dijiste, ¿verdad? Cuando decimos que los monos no evolucionaron, ¿qué queremos decir con eso? O sea, ¿qué es lo Al que está hablar, en... Repito la pregunta. sí, Cuando decimos que los monos no evolucionaron, está comparado con nosotros, ¿verdad? Nosotros evolucionamos, los monos no evolucionaron. Cuando decimos que los monos no evolucionaron, ¿qué es lo que está en nuestra cabeza? la primera cosa que nos viene, ¿verdad?, es la evolución en sentido anatómico, que los monos, por ejemplo, tal vez tengamos una cierta semejanza con ellos con respecto al número de mano, Disculpame, te voy a la cortar. vista, típico de eso. Sí, sí, Disculpame, te voy a cortar. Yo sí. pienso que cuando decimos que los monos no evolucionaron, al final lo que estamos queriendo decir es que los monos no son seres humanos. Ujú. O sea, no evolucionaron, o sea, no llegaron a ser seres humanos. O sea, está en nuestra cabeza que la estructura de los monos, que los monos es un paso pasajero, que después los monos tienen que ser ser humanos. Ujú. Yo Exactamente. creo que ahí estamos equivocados porque no necesariamente todos los monos tienen que ser humanos. Ujú. Y no sabemos también si los monos están evolucionando para otra cosa. Yo estaba viendo el tema de las razas humanas. Es increíble la diferencia que hay, por ejemplo, con un nórdico, un rubio alto, ojos azules, comparar con un chino, comparar con un africano, comparar con, no sé, hay muchas diferencias raciales en el mundo. Cada vez, como nos estamos mezclando mucho, entonces aparecen mestizos diferentes, ¿verdad? Y yo creo que la aparición de las razas se debe también a la evolución de los monos. Ciertos monos, por ejemplo rubios o de un color lo que sea, evolucionaron y dieron lugar a la raza de los rubios. Mm. Otros monos que fueron más peludos dieron lugar a un cierto tipo, ¿verdad? Pero esa es mi teoría nomás, que ahora me está surgiendo. Pero bueno, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que los monos no evolucionaron? Bien, considerando entonces tu intervención, al hablar de monos, la primera cosa que nos viene es, ¿y por qué no están evolucionando? De hecho, que para que se genere la evolución tiene que pasar un periodo largo, ¿no? Es que evolucionamos de un día para otro. Se da una secuencia inmensa. Pero cuando decimos los primates o homínidos, nos referimos justamente a aquella rama en donde compartimos las primeras características
que se da dentro de la rama homínida, se da justamente un proceso más rápido. Ahora, nuestros monitos que tenemos actualmente, si ellos, bueno, podrían evolucionar, no negamos eso, pero ellos están en un proceso tal vez de estático. En cambio, los monos o los antropoides tenían una cuestión más dinámica. Dentro de justamente esa dinamicidad de los otros antropoides, se da que el caso, por ejemplo, tal vez de los lémur, que están en la isla de Madagascar, y se da también el caso, por ejemplo, de un gorila que está en el Congo. Tal vez el antepasado común de estos primates también estaba el género Homo, el ser humano, pero se dio el ambiente para que la raza o el grupo Homo pueda de una manera más dinámica evolucionar. ¿Y quién puede negar tampoco, verdad, que el día de mañana el ser humano, el Homo, se llegue a extinguir y los monitos que están ahora sigan un proceso diferente a una evolución? Puede ser, porque para la cuestión de la biología se va generando eso. ¿Está? Bien. Muchas gracias. No voy a tomar todo el micrófono. Aquí le damos la palabra a Fernando González. Adelante. Fernando González. Fernando. ¿Se oye? Perfecto. Alto y claro. Bueno, yo quería responder a Gabriel sobre el origen mono de los diferentes, digamos, razas humanas. Eh, en realidad, bueno, lo he escrito aquí en el chat, si se puede leer, las razas no existen, solamente, o sea, no existen ni biológicamente ni científicamente. Los hombres, por su origen común, pertenecen al mismo repertorio genético. Y las variaciones que podemos constatar no son el resultado ni de genes diferentes ni nada de todo eso. Es decir, si de razas se tiene que hablar, solamente existe una raza, que es la raza humana. Esto es lo que dice la biología y la genética. Y nada más, solo quería decir eso. Muy bien. Gracias, Fernando, por tu aporte. Bien. ¿Alguna otra persona que quisiera intervenir? Estamos, solamente levanta la mano y le concedemos la palabra. José alzó la mano. José, adelante. Hola, ¿qué tal, profesor? Desde Estados ¿Qué tal? Unidos. Sí, profesores, sí. Como mencionabas, los textos o las obras de Teilhard de Chardin se podrían prestar a malas interpretaciones. Y quería preguntarte cómo ves el hecho de que, por ejemplo, se habla del punto de alfa y omega, alfa como Dios y omega es ese encuentro que dices con Cristo, que algunos como los transhumanistas ese omega lo ven a que el hombre va a llegar a ser Dios en realidad, por la evolución que va a continuar, por los cambios que los mismos seres humanos se pueden implementar y no sería un encuentro, sino que se llegaría hasta tal punto de ser Dios y confundirse, lo que podríamos decir, con su creador. ¿Qué perspectiva tienes al respecto? ¿Es una interpretación descabellada o tienes algo que decir al respecto? Muy importante tu aporte, apreciado José. De hecho, que dice la Escritura, vosotros sois dioses, ¿verdad? Ahora, y de ahí más que lo que plantea Teilhard y tal vez el transhumanismo justamente lo haya tomado de ahí, es que el hombre al convertirse en Dios en cierto sentido, Dios con minúscula, pueda también generar su propia destrucción o pueda también generar su propia, o tal vez seamos un optimista como Teilhard, se genera más una socialización.
Pero Taylor nunca quiso caer en ese sentido, en decir que al llegar justamente el término que usa es la pleromización. No quiso llegar él a confundir el ser humano al sentido de Hegel como todo un engranaje y que tiende ahí. Al contrario, él dice que la evolución va a encontrar en sí el sentido. Ahora, que se interprete a Taylor de ese punto y considerar que el ser humano ya ha llegado a un momento sin necesidad de un ser trascendente, tal vez hoy en día lo estemos viviendo. Tal vez lo estemos viviendo. En ciertos grupos tal vez se esté gestando eso. Pero el pensamiento de Taylor no fue tanto por ahí. No buscaba él ese escenario, ¿verdad? Sí, se puede dar justamente para dentro de lo que sería una reinterpretación de Taylor. Por eso es importante, ¿verdad?, que acudamos a su visión, pero cuando nosotros hacemos ya una lectura, es adentrarnos a ese espíritu con el cual fue escrito para poder llegar a una conclusión más sana. Pero sí hay grupos taylorianos que ven eso, ¿verdad?, como una posibilidad. Muy bien, José. Creo que te respondí, José. Yo Sí, tengo muchas gracias. Adelante, Yo tengo- Teresa. Sí, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Antes que nada quería agradecerte, Amelio, por lo que nos regalás con tu presentación, muy interesante. Sí, yo me acuerdo Gracias. cuando había estudiado en la Católica también. En la licenciatura tuvimos una vez un seminario hace años, ¿verdad?, sobre Teilhard de Chardin y me acuerdo que me gustó mucho. Y tengo dos preguntitas. Bueno, la primera tiene que ver, no sé si me vas a poder responder, pero por lo menos para pensar juntos, ¿verdad? Sí. Esa homonización de la que habla Teilhard, esa homonización que se da en un plano específico intelectivo, anatómico, biológico. ¿Se puede constatar eso? ¿Hay algún cambio sustancial, cualitativo que se puede corroborar para decir esto es, de esto se trata? Ese cambio cualitativo que lleva a la homonización de lo que somos ahora, ¿en qué consiste específicamente? Esa evolución, ¿cuál sería? ¿Se puede constatar? ¿Es constatable? Eso a mí me intriga un poco. Y si él como científico, porque él fue científico, paleontólogo, filósofo, teólogo, ¿verdad? Entonces, él, tengo entendido que él también investigó como antropólogo y conoce el tema. Entonces, a ver si él nos arroja algunos datos en ese sentido. No sé si vos podés orientarnos un Sí. poco. Bien, interesante, profe, tu pregunta con respecto a esa visión, ¿verdad? De hecho, que Taylor vio eso, ¿verdad? Esa socialización, eso lo llama él la socialización, a una etapa donde podamos socializar, en donde podamos entendernos sin caer en un colectivismo, sino donde cada individuo, de una manera específica, aporta para esa socialización. Ignacio Núñez de Castro introduce justamente, él hace una comparación y me parece apropiada y creo por ahí poder responder. En este mundo globalizado que estamos y hoy en día a través de las redes sociales, a través de las plataformas que nos damos, ¿verdad? Justamente se da, él decía también, se puede dar ese indicio, mira que lo dice él, se podría dar ese indicio donde esa socialización, esa capacidad reflexiva se pueda notar. No olvidemos, ¿verdad?, que Taylor ve esto desde una manera, por eso Gunnar califica muy optimista en ese sentido. Tal vez por ahí iría esa respuesta, profe. No sé si podríamos debatirlo más o cómo considerarías de tu parte esa visión. Y no sé, yo tal vez estoy pensando en términos, ¿verdad?, de los avances tecnológicos que hoy tenemos, pero entonces en esa época no se le podría pedir eso para decir este aspecto neuronal, este cableado concreto, es este aspecto de la biología, es esta diferencia concreta, ¿verdad? Yo creo que en esos términos no se podría hablar seguramente, no sé.
¿verdad? Pero tal vez si fuera hoy podríamos ya tener ese grado de especificidad, pero por lo visto que entonces no, sino que son más bien por consecuencias sociales que se van midiendo, por esas acciones que se van deduciendo, pero no por cuestiones puntuales en el plano anatómico, biológico, fisiológico, por lo que veo, ¿verdad? Así mismo, profe, Y, porque él considera, acuérdate que estamos en 1920, 30 y algo, 38, claro, cuando él justamente empieza con la obra del fenómeno humano, y él no introduce un elemento así anatómico, vamos a decir, bueno, como dijiste, interesante eso, que se dé una sinapsis en este sentido y en ese sentido ya ahí terminó esto, sino lo que él claro. más bien da esa posibilidad, ¿verdad?, de esta socialización, donde se pueda ver una cooperación. Sería como una fraternidad universal, algo Ajá. así, una Bueno, fraternidad entonces, universal. tal vez la neurociencia ya pueda hacer hoy eso, ¿verdad? Eso que yo estoy Sí, queriendo. y tal Pero vez realmente. entonces la neurociencia todavía no está desarrollada y habría sido difícil. Interesante. Sí, para seguir pensando, pero él da pistas ya, ¿verdad? Para su Sí, época, pistas muy avanzadas que nosotros tenemos que sí. continuar, ¿verdad? Y que le creó mucho conflicto, que le creó la marginalidad, que le creó el silenciamiento y que él muy obedientemente, como todo jesuita, sobrellevó, bueno, no sé si como todo, ¿verdad? Pero como gran jesuita sobrellevó, en fin, ¿verdad? Toda una vida muy, muy heroica. También que llama mucho la atención, se puede decir un santo, porque tiene poemas también, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Que él tiene poemas, tiene escritos varios. Entonces yo quería saber, ¿tiene poemas también? ¿Tiene escritos antropológicos? Este, eh, en, en, en varias disciplinas. Entonces, su escrito en qué área de la filosofía de la ciencia más bien se inscribiría? Epistemológicamente, ¿dónde lo ubicaríamos a él en Mm, como no hay una ubicación, no existe esa epistemología blanca o negra simplista, es de la complejidad, ¿verdad? Está aquí, está allá, desde ahí lo podemos entender de una epistemología de la complejidad, no es esa epistemología simplista seguramente, que muy quiere interesante, delimitar, profe. ¿verdad? Que quiere Interesante, profe. delimitar taxativamente esto o Sí. aquello, no se puede eso. Yo creo justamente que Taylor es como los antiguos filósofos, es sistemático. ¿En qué sentido? Tiene poesía, sí, El corazón de la materia, es una obra de él, ¿verdad? En donde él describe su visión interna con el medio divino. El medio divino es la obra justamente que habla de su interioridad. Y podíamos considerarlo, ¿verdad? Dentro, sí, de hecho que lo consideramos dentro de la filosofía, dentro de la teología, dentro de la paleontología y dentro de la poética. Y decía también un comentarista, Ignacio Núñez Castro, que es uno de los comentaristas más actuales, para entenderla a Taylor hay que ser un místico o hay que ser un poeta, porque hace un salto de hablarte del átomo y de repente te habla de la trascendencia. Al hablarte de esto va aquí. Entonces vos tenés que justamente abrirte a ese asombro tayloriano. Pero yo lo ubicaría de un orden en el sentido de un filósofo sistemático. Y me hago propio de eso porque para entenderle a él hay que leerle desde diversas obras, desde la paleontología, desde la teología y desde la filosofía. Y él hace un conjunto. Hay incluso, ¿verdad?, obras ya muy de carácter científica que yo no entraría en eso, pero sí, ese sería lo que yo consideraría. Y epistemológicamente, un, un filósofo del siglo XVIII, siglo XIX y XX, como un sistemático, como los antiguos filósofos. Así lo considero. Muchas gracias. Un gusto, profe. Igualmente, gracias. Bien, creo que no hay ninguna mano levantada. Yo quisiera hacer la segunda pregunta. Es la noche de las preguntas. Hagan preguntas. Bueno, Aprovechar. la Aprovechen. pregunta es sobre el sentido de la evolución. Ujú. Cuando nosotros decimos evolución, tenemos dentro de nuestra cabeza un progreso.
Y entonces decimos, esta tienda evolucionó y ahora está mejor que antes. Entonces siempre parece ser de que está metido la idea de progreso, de mejorar las cosas. Y evolucionó. Y cuando es más bien va para atrás, se habla de involución, ¿verdad? Evolución. Sí. Y, en fin, ¿cómo podemos entender, sobre todo con respecto al principio, o sea, el amor que es? El amor. ¿Qué tiene que ver el amor con la evolución? Interesante. ¿Qué tiene que ver el amor con la evolución? Taylor usa en su obra Fenómeno Humano un término llamado quantum, que es la energía. Y él ya llegando a la etapa justamente donde se da la noósfera, el amor considera él como que esta energía primigenia de la cosmogénesis encuentra un verdadero sentido. Y ya no usa el término para referirse a quantum, dice amor. Y este amor, dice, es lo que es como el imán, atrae hacia sí las cosas. Y el amor, el punto omega, es el imán que atrae así. Y define entonces el amor como una característica dentro de la evolución. Y tal vez le tengamos una crítica, pero ¿qué hace un paleontólogo hablando de amor? ¿O qué hace? Filósofo sí entiende, o un teólogo, pero dentro de paleontología hablar de amor, y si él introduce esa categoría. Y el amor sería como la energía, el quantum, que encuentra en el sapiens esa capacidad de llamarle amor. Bueno, con respecto a eso, yo pienso lo siguiente. Sí. Pienso que el amor es un principio ontológico, es decir, un principio que está en el ser y hace que se desarrolle, que la evolución vaya hacia un sentido, en el sentido de la confluencia o la concurrencia que decías, porque siempre, desde los antiguos filósofos, siempre el amor une y el odio separa. Entonces, siempre se pensó, ¿verdad?, como un principio cosmológico el amor, como algo que integra, algo que une y hace posible que incluso aparezca después la vida y que en la vida haya más expresiones de ese amor, ¿verdad? Pero el amor no pensar como un sentimiento, sino como un principio ontológico. Un principio de... O sea, como podemos, algunos dicen en energía, algunos hablan de espíritu dentro de la materia. Yo creo que la intuición de Taylor es hablar de amor dentro de la configuración de la materia. Le transforma. Transforma. Bien. Le damos la palabra a Jean Velázquez. Adelante. Muchas gracias. También quería agradecer por la excelente exposición. Sinceramente, fue muy interesante. Y Gracias. la pregunta que me surgió desde que empecé a escuchar la ponencia gira alrededor de Juan Luis II, porque cuando hice una monografía en la universidad, recuerdo que leía a Juan Luis II y justamente mencionaba él que fue influenciado por Teilhard de Chardin. Y él habla allí de que hacer el bien gasta mayor energía. Y justamente esa influencia viene de Teilhard de Chardin, recuerdo que había dicho. Y justamente mencionaste como disparador nada más allí, como algo también que converge sus pensamientos y también lo mencionó el sacerdote, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entender esa influencia de Chardin en lo que es la energía y si la energía se puede agotar o la energía se renueva para justamente generar el bien? Muy bien, interesante pregunta. Y mira, siempre partiendo, ¿verdad?, de lo que dijo el autor. Taylor no ve
como la libertad del hombre, aquí justamente entra la libertad, es de seguir la evolución o dejar esto sin sentido. Y esto él dice, ¿verdad? Y muchos le critican por eso, por ser muy optimista. El hombre sí puede desgastar esa energía si no quiere llegar más hacia allá. Pues, o sea, es como un aburrimiento, un lenguaje, se aburre y deja. Entonces, pero él dice, pero en el fondo, esa ortogénesis sí o sí no va a impulsar hacia allá. Pero él tiene que saber de la libertad humana, ¿verdad? Y tal vez esta libertad humana justamente tienda a eso, ¿verdad? Que podemos disminuir nosotros esa energía y trayendo ya como un ejemplo a partir de las guerras, a partir justamente de esa desigualdad, porque él siempre buscaba esa socialización, ese conjunto. Y para que no haya conjunto, y como habíamos hablado, para que el cuánto no se desarrolle bien, significa que tiene que haber división. Y Teilhard dice, yo creo que la humanidad quiere ir hacia allá, pero que a la libertad y justamente introduce el libre albedrío. El hombre es libre de seguir eso o también dejar eso. Yo creo que por ahí podía responderte el compañero Jim Velázquez. El hombre puede dejar de evolucionar, no, en la noósfera sí puede dejar. ¿Y a partir de qué? Y a partir del desinterés con respecto al punto omega o de buscar esa socialización. Eso considero que sería la respuesta, compañero. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces yo aprovecho para la tercera pregunta. Me disculpa. Bueno, dentro de la teoría de la evolución, ¿verdad? Se habla de un principio antrópico. ¿Qué significa eso? Que la evolución tiene una teleología, es decir, tiene un final, está encaminándose a un objetivo. Y ese objetivo es la aparición del ser humano. Es decir, si nosotros en este momento ocurriese la guerra, la bomba atómica y destruyese todo el planeta, acabaría con los seres humanos, pero quedaría la vida. Y la vida otra vez continuaría su proceso hasta la antropogénesis. O sea, necesariamente después aparecería otra vez el ser humano. Es el principio antrópico. O sea, necesariamente tiene que haber ser humano. Esa es la pregunta, padre. ¿Eh? ¿Esa es la pregunta? No, la pregunta es Ah. si Teilhard de Chardin puede estar dentro de este principio antrópico. Interesante pregunta y merece una excelente respuesta. Y yo creo, considerando la lectura que hice de toda la obra de Teilhard, que sí. ¿Y por qué? Porque el ser humano, para Teilhard, sí o sí iba a aparecer en el escenario. Desde la cosmogénesis ya, porque las cosas se hacía más compleja desde la célula, ¿verdad? Y llegando al escenario de la evolución antropológica, el ser humano tarde o temprano iba a aparecer. Él dice, ahora llega sin ruido. Pero si hoy la humanidad dejase de existir con una bomba atómica, van a quedar vestigios de lo que fue la humanidad que se extinguió. Imagínense, acaso hipotético. Pero también lo que pasa es que la célula ya tiene en sí una visión, o sea, una función teleológica de llegar a un cuarto. Tal vez biológicamente uno puede decir, pero la célula no tiene memoria, no, pero en sí ya tiene esas características que podrían generarse más adelante. Esa sería mi respuesta. Excelente, muy bien.
¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Los teilardianos de los lunes. A ver. Bien. Entonces, vamos a dar por concluida esta conferencia. Muy interesante, realmente nos hace pensar y surgen más preguntas con lo que nos plantea, ¿verdad? Ciertamente nosotros no estábamos ahí cuando ocurrieron estas cosas, ¿verdad? Pero la misma, toda la evolución de las especies, el origen y la aparición de las especies nos habla de algo extraordinario. Ya nos habla sobre el hecho de que haya vida, realmente rompe todos los cánones de la materia. Y entonces solamente el sentido final de todo es decir que hay una creación. Pero no de una manera como nosotros lo entendemos, sino después de haber contemplado todo el proceso evolutivo que hasta ahora se está dando. Y decir, realmente esto no puede surgir así nomás. Exactamente. Y yo creo, padre, que justamente en ese escenario queda una tarea para todo filósofo y todo teólogo, de replantearnos algunas cosas. Y cómo fue Teilhard. Teilhard amaba su trabajo, pero también se asombraba a medida que iba descubriendo. Y por eso no podemos decir, uno ya le entiende totalmente a Teilhard, porque leer a Teilhard es descubrirle cada día. Y sea también a la par, ¿verdad? En este contexto que vivimos, nos puede ayudar también un poco a replantearnos, ¿verdad? Ciertos problemas antropológicos. Tal vez no tenga Teilhard la solución, pero generarnos esas preguntas, generarnos esa inquietud con miras a plantearnos otras posibilidades. Y eso justamente ya queda a tarea de todo filósofo. Bien, muchas gracias. Mañana concluimos, mañana todavía el último día de nuestra primavera filosófica y educativa. Mañana tenemos un tema sobre educación. El tema es necesidad de capacitación docente en la gestión de conflictos en el sistema educativo, a cargo de la profe Mabel Gauta. Entonces les esperamos otra vez mañana a las 9 horas por este mismo canal. Un gusto. Hasta luego. Que pasen buenas noches. Bendiciones para todos. Dale. Gracias, buenas noches a todos. Chao, Eso te profesor. falta. Hasta luego. Irma, no se te escucha, Irma. Thank you.